qué cree usted que afectó la enfermedad de Chávez, la tendencia electoral en ese momento? Hay encuestas que dan un empate, otras encuestas ponen por encima al candidato Enrique Capriles, otras ponen por encima al presidente Hugo Chávez, pero la pregunta que queda en el ambiente de la opinión pública en América Latina es el cáncer de Chávez. Finalmente es evidente que fue una enfermedad, bueno, parece ser una enfermedad que tuvo el presidente, según él ha dicho, ya está recuperado de esa enfermedad, pero ¿qué papel jugó ese episodio que fue a escasos meses de esa elección presidencial? Yo creo que ahí se cumplió lo que yo he llamado en mi trabajo el voto lástima. Cuando murió el presidente Kirchner, su muerte hizo no solamente que Cristina en el duelo no le fuera mal, sino que creció. Yo nunca compré la historia de la telenovela del cáncer. Y nunca la compré porque nunca hubo una fuente objetiva, racional, distinta. ¿Usted nunca creyó en esto? Yo no creo en eso. Yo creo que sí estuvo enfermo y que sí se habrá tratado alguna cosa y que necesitaba separarse del cargo y estar en Cuba. Pero cuando uno quiere que se sepa la verdad, para hacer eso lo que tiene que haber es transparencia. No hubo acceso de ningún médico distinto a los del régimen para saber qué fue lo que pasó ahí, qué era lo que no pasaba. ¿Y por qué lo habría hecho entonces? Bueno, porque eso es una épica. Ellos son expertos narrando telenovelas. Ellos entendieron que a los pueblos como los nuestros les encantan las telenovelas. Entonces contaron una historia que justamente, qué casualidad, se acaba en el momento que arranca la campaña, y sí, de pronto le duele una rodilla, y sí, de pronto le duele la espalda, y por eso no sale tanto, ¿no? Y sí, después de 14 años, recorriendo y gobernando al ritmo que este señor gobierna, o trabaja o vive, y de la manera que vive, por supuesto que los achaques te tienen que llegar, pero ese cuento del cáncer yo nunca lo compré. Electoralmente, por supuesto que le generó beneficio. La oposición le bajó. ¿Quién le va a pegar y quién va a discutir y quién va a tratar de atacar a una persona que está convaleciente, que es el presidente de un país? Por eso el efecto lástima yo creo que funcionó. Usted me citaba hace un momento, en su calidad también de ciudadano venezolano, porque usted no ha dejado de serlo, todos estos problemas que tiene Venezuela en este momento. Altas cifras de inseguridad. Y de impunidad. Fraudes, hay corrupción, cada día hay un escándalo diferente que de alguna manera cuestiona al presidente Hugo Chávez en medio de esas, digamos, restringida libertad de expresión que hay en este país suramericano. ¿Cómo entender que un presidente que es mostrado así por los medios en Venezuela aún esté peleando una elección presidencial y esté prácticamente en un cabeza a cabeza? Porque así somos de masoquistas. O sea, piense también que así como los medios que usted refiere son medios que la mayoría son críticos del régimen. Sin embargo, el gobierno, el régimen, tiene un aparato comunicacional de radios expropiadas, de señales de televisión expropiadas, que es equivalente o 3 o 2 veces más grande que el otro aparato, de radios comunitarias en todos los rincones del país. Esa es una matriz de propaganda, de lavado cerebral, que ha prosperado durante los últimos 14 años. Entonces, pensar que un pueblo pobre, necesitado, esperanzado con este señor, no escuchara sus mensajes durante los primeros años de gobierno y eso haya logrado afectar su capacidad de raciocinio, es un poco, digamos, en el mejor caso, ingenuo. Señor JJ Rendón, es evidente que la oposición en Venezuela no quiere generar miedo en el electorado para que la abstención no termine beneficiando al presidente candidato Hugo Chávez. Pero, ¿usted cree que el elector venezolano en este momento se acerca con miedo a la urna? Se lo pregunto por todo el tema, por ejemplo, del captahuellas, que básicamente, pues, de alguna forma han dicho sectores de oposición en Venezuela que le entregaría información al Estado venezolano, al gobierno venezolano, por quién vota cada uno de ellos. También ha dicho la oposición, la directiva, Ramón Guillermo Veledo, creo, y Ramón José Medina han dicho que no, que ellos tienen las garantías de que se respetará el secreto del voto, etcétera. Yo tengo que creerle a los directivos de la MUD de que ellos hicieron la supervisión suficiente y que son lo suficientemente responsables para convocar al voto sabiendo que eso está bajo control. Ahora, si me preguntas el miedo ha sido usado por el régimen desde el comienzo de su gobierno hasta la fecha. El miedo, la amenaza, la mentira, el cambio de planes, el cambio de señas, como dicen en Venezuela. Entonces yo sí creo que cualquier elector, al margen del detalle particular, del captahuellas o de cualquier cosa, por supuesto que en Venezuela, para toda actividad, no solamente para votar, hay miedo para salir a la calle. La gente hoy sale y no sabe si regresa. El presidente Hugo Chávez completa más de 13 años en el poder. Si llegase a ser reelegido, estaría cerca ya de los 20 años.
¿Usted cree que la revolución venezolana ya tiene una generación, ya echó raíces en su país? A mí me preocupa eso porque yo creo que los muchachos que hoy tienen, digamos, 18 años y van a votar por primera vez, estaban muy chiquitos cuando el régimen se instauró y no conocen más nada. Y en la medida que ese grupo que a ti te llamaba la atención decía, ¿cómo es posible que después de todos los escándalos y los hechos todavía haya adeptos suficientes como para que el presidente o el líder del régimen, como le digo yo, sea competitivo en unas elecciones? Imagínate ese lavado cerebral desde los 5 o 6 añitos a la fecha. Después de 20 años prácticamente tendríamos un porcentaje tan importante de la población permeado, mareado, hipnotizado, persuadido con estas ideas, que es difícil, va a ser cada vez más difícil imponerle unas ideas distintas o tratar de convencerlos, despertarlos o quitarlos de la hipnosis. Entonces eso es una cosa que nos debería preocupar a todos, porque no hay ningún gobierno, digamos, democrático en la historia de Latinoamérica, y creo que ni ninguna parte del planeta donde haya gobernado 20 años dentro de unas supuestas reglas democráticas de reelección indefinida. Por eso llamo neototalitarismo. Pero quizás lo más grave es que si el régimen se perpetuara a través de esta elección, ya no sabemos, porque por primera vez están la polarización está equivalente entre la oposición y el régimen. No sabemos qué camino va a conducir. Entonces, todas esas tranquilidades institucionales que algunos tienen, dicen, no, que gane Chávez nos conviene a todos porque nos da por lo menos la estabilidad de que ya sabemos a qué nos atenemos con él. Yo no estoy tan seguro que eso sea así. Yo no sé si el régimen va a agudizar su modelo comunista o si va a promover, por ejemplo, una persecución mucho más fuerte de los opositores, viendo que la oposición está creciendo, o si el régimen, los niveles de impunidad se van a disparar. No me logro imaginar para dónde va esta, que tú dijiste revolución, yo digo pseudo revolución, porque ya no fue. Después de 14 años, el rumbo que cogió es obvio. Entonces, esto no puede ir a mejor, al menos que Dios se dedicara especialmente a iluminar a Chávez un día y lo hiciera, que hiciera un proceso de cambio intrínseco de su ser, se diera cuenta del desastre de gobierno de estos 14 años y cambiara un día a otro. Exceptuando esa posibilidad, que es muy poco posible, muy poco probable, yo creo que esto no puede ir mejor, sino hacia peor. Entonces sería lamentable que perdiéramos esta oportunidad. En ese orden de ideas, pareciera, o puedo entenderle, que pues Venezuela está en un callejón sin salida porque pues la oposición de alguna forma, gane o pierda las elecciones, terminaría legitimando democráticamente esa eventual victoria o pérdida del presidente Hugo Chávez. Depende cómo perdamos. Si perdemos, depende. Por eso yo digo, yo quiero ver si perdiendo el régimen reconoce que perdió y si ganando reconoce el poder de la oposición. Porque hoy la oposición no es una minoría. Hoy el país está dividido en dos. Esta campaña se ha marcado en su parte final por insultos, por descalificaciones, denuncias por parte del presidente candidato Hugo Chávez, por parte del candidato Enrique Capriles. Él está insistiendo en un debate que ya Chávez le dijo que no se lo iba a dar. ¿Usted qué consejo le daría como estratega político en este momento? Usted me ha dicho que no está asesorando al candidato Enrique Capriles. ¿Qué consejo le daría a él en este momento? Pero eso no me quita mi calidad de opositor. No. Y también le voy a pedir qué consejo le da al presidente Hugo Chávez. Bueno, pero ¿qué estás haciendo en la campaña? Porque como que yo todo lo que pueda hacer personalmente para ayudar a la oposición de Capriles a que gane lo voy a hacer. Bueno, ¿y qué le dice a Capriles? El énfasis hoy debe ser absolutamente vinculado a que si ya hoy se ve que hay opciones de triunfo, que hay encuestas serias que dan a Capriles por encima de Chávez, toca entonces que esa cosecha se recoja el día de la elección. Entonces, el consejo que yo daría es todos los esfuerzos concentrados al día de la elección. Para mí, prácticamente, los actos de cierre de campaña son un protocolo que hay que hacer, pero esta campaña ya se acabó. Y en el caso del presidente Hugo Chávez, que parece marcado por el lado del insulto, la descalificación. Depende del país que quiera. O sea, si él quiere preparar una transición como demócrata, pasa que es difícil, porque darle un consejo a Chávez, yo vivo de la democracia. O sea, los consultores políticos hacemos campañas porque hay reglas de juego
más o menos equitativas, más o menos claras, y hay unas leyes electorales que se respetan. La gente unos discuten que si la ética, que si la moral y las buenas costumbres, porque no les gustan algunas prácticas en las campañas. Sí, pero la ley está ahí y en cada país es diferente y esa ley hay que respetarla. En Venezuela la ley no se respeta, no hay una democracia real. Entonces pedirle a Chávez que actúe como debería actuar un demócrata, sin embargo voy a hacer el gesto. Si yo tuviera que darle un consejo a Chávez, asumiendo que Chávez fue un demócrata, yo le diría que se prepare para cualquiera de los dos escenarios y que entienda que un demócrata tuvo su oportunidad, suponiendo que lo fuera, durante 14 años, que él puede sentir que tuvo sus logros, los hechos hablan de lo contrario. Sin embargo, llega el momento en que toca entregar el poder y un demócrata tiene que saber ganar y saber perder. Señor JJ Rendón, muchas gracias por esa entrevista que le concedió la noche. Gracias a ustedes, muy buenas noches.